Hermanos, pues les invito a ponerse sobre sus pies unos minutitos más, hermanos, por favor, para orar y que el Señor sea el que tome el control de esta palabra. Amén, hermanos. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, que nos permites abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, y asimismo, bendito Dios, queremos rogarte, Señor, que bendigas, Señor, a mis hermanos de la tercera edad, que derrames bendición a sus vidas en estos momentos, que tú los fortalezcas, Señor, que tú envíes paz y fortaleza a sus corazones, bendito Dios. Te rogamos, Señor, que tú seas con ellos, que tú seas, Señor, en las peticiones de sus corazones, Señor, que tienen alguna dolencia en sus cuerpos, Padre, queremos rogarte, Señor, que tú tengas misericordia y que tú mengues, bendito Dios, todo dolor que haya en sus cuerpos, Padre. Como asimismo, Señor, los de toda tu iglesia, Señor, que tú, Señor, como dice tu palabra, Señor, que por tu llaga hemos sido sanados y curados, Padre, y así lo creemos, Señor, y así lo declaramos, Señor, que por tu llaga somos sanados, Padre. Muchas gracias, Señor, te doy gracias por este tiempo que me permites, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Yo te ruego que de mi vida tengas misericordia, Señor, que pongas carbones encendidos en mis labios, bendito Dios, y que todo lo hacemos para tu honra y tu gloria solamente, Padre. Bendice a nuestro pastor, a su esposa, a sus hijos, a toda tu iglesia, Padre. Derrama bendición hasta que sobreabunde, bendito Dios, y si alguno de mis hermanos, Señor, viene cargado o cansado en esta tarde, Señor, queremos rogarte que tú lo bendigas, que tú pongas paz en los corazones, esa paz que solamente tú sabes dar, bendito Dios. Te damos muchas gracias, Señor, y de tu pueblo, Padre, recibe la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Si de tomar asiento, hermanos, por favor. Le doy gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que me da el Señor de poder compartir su palabra, hermanos. Y quisiera compartirles solamente un versículo de aquí del Salmo 40, hermanos, por favor. Si me acompañan ahí. El Salmo 40, hermanos, el versículo 1, es algo que me llamaba la atención, hermanos, al momento que Dios, rogándole al Señor que me diera palabra, hermanos, es algo que el Señor habló a mi vida, hermanos, pero quisiera compartírselos este versículo que dice así. Amén, hermanos. Dice así en nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo, dice: de pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente, dice el salmista, hermanos. Pacientemente, eso hay que... Por ahí, hermanos, el Señor me hablaba un poquito, hermanos, me daba paz en mi corazón sobre la paciencia, hermanos. En las situaciones que muchas veces atravesamos, queremos a lo mejor que las cosas salgan rápido, uno como hombre quiere muchas cosas, hermanos, pero los tiempos y los momentos y el Señor nos enseña, hermanos, día a día que tenemos que ser pacientes. Pacientemente esperé a Jehová, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén, hermanos. Ahora sí, hermanos, si me acompañan por favor aquí al Evangelio de Juan, hermanos, por favor. Tenía tiempo, hermanos, con este capítulo de Evangelio de Juan, que es en el 5, hermanos. ¿Ya lo tenemos ahí, hermanos? De un hombre que yo creo que este capítulo, hermanos, pues es muy conocido, ¿verdad, hermanos? Para ustedes. Este hombre que tenía muchos años esperando un milagro en su vida, hermanos. Amén. Dice así la palabra de Dios, dice. Después de estas cosas, dice, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Entonces, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua.
porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, y en tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Amén, hermanos. Qué bendición, hermanos. A mí me llamaba la atención, hermanos, esta persona que ya tenía 38 años enfermo, hermano. Era un paralítico, dice la palabra, y cuando estaba una multitud, como dice, de ahí esperando a que el ángel descendiera y agitara el agua, mis amados hermanos, pues otros que estaban con otro tipo de enfermedades, pues llegaban primero que él. Mas sin embargo, hermanos, lo que yo veía aquí, hermanos, es de que él nunca se desanimó, hermanos. Gracias. Nunca se desanimó, mis amados hermanos. Siempre él pudo haber dicho en estos 38 años, pues ¿para qué me esfuerzo? O sea, por más que yo quiera llegar a ser el primero a ese estanque, no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque a lo mejor había otros enfermos de lepra, a lo mejor había unos ciegos, dice, y ellos llegaban primero que este paralítico, mis amados hermanos, pero él tuvo paciencia, hermanos, fue paciente. Él no sabía que el maestro iba a llegar, él esperaba un día llegar al estanque para poder ser sano y poder caminar. Él duró 38 años, ¿qué edad tenía? No lo sé, hermanos, pero la palabra dice que tenía 38 años esperando él a ser a ser el primero para ser sanado, mis amados hermanos. Y el milagro fue cuando llegó Jesús y le dice: ¿quieres ser sano? Dijo: Señor, pues no hay quien me meta, Señor. Y le dice: levántate, toma tu lecho y anda, le dijo, ¿no? Levántate, toma tu lecho y anda, en el 8. Aquí, hermanos, su paciencia de este varón, también yo veía su fe, mis amados hermanos. La fe de este varón cuando el Señor le dijo: levántate y toma tu lecho. Amén, hermanos. Y dice que al momento anduvo, mis amados hermanos. Entonces, yo veía aquí, hermanos, esta situación de que el Señor nos anima a que seamos pacientes, que no nos desanimemos, mis amados hermanos. Miren, me acompañan por favor aquí a Santiago, hermanos, por favor. Podemos tener muchas peticiones, hermanos, podemos tener muchas necesidades y podemos decir, bueno, pues ya tengo, por ejemplo, 5 años a lo mejor deseando esto y puede ser que venga el enemigo y empiece ahí a meter ideas en la cabeza, que tanto tiempo y que no llega lo que tú quieres. Pero el Señor sabe por qué, mis amados hermanos. El Señor sabe por qué es lo que yo le estoy pidiendo, por qué no llega. El Señor sí lo sabe, mis amados hermanos. Yo, hermanos, tengo que mantenerme fiel al Señor y esperar a cuando el Señor diga en ese momento, mis amados hermanos, esa petición que yo tengo en mi corazón va a llegar. ¿Cuánto tiempo
tengo esperando una petición, a lo mejor puede ser un año, puede ser meses, o puede ser más de 5 años. Yo tengo una petición, mis amados hermanos, pero solamente Dios sabe por qué, mis amados hermanos. Ya tengo tiempo y sigo esperando en el Señor, mis amados hermanos, pero el Señor nos anima a que no nos desanimemos, que seamos pacientes. Miren, aquí en Santiago, en el capítulo 5, mis amados hermanos, amén. Dice así, 5:7, mis amados hermanos, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y luego dice el 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y, ¿qué, hermanos? Compasivo, mis amados hermanos. Qué ejemplo tan grande, hermanos, nos pone aquí el de Job. Un varón, hermanos, que conocemos, hermanos, lo que dice la Biblia acerca de este varón, que nunca renegó, nunca dijo mal de cosas de nuestro Dios, hermanos. Sin embargo, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, ya bendito nuestro Dios. Amén, hermanos. Pero a lo que yo hoy, mis hermanos, dice que nos pone aquí el ejemplo del labrador, cómo espera, hermanos. ¿Cómo esperan esas personas que se dedican a sembrar? Dicen que no es lo mismo el agua que con lo que ellos riegan que el agua de la lluvia. Trae más bendición, ¿verdad, mis hermanos? El agua que desciende del cielo. Y así como ellos esperan esa lluvia, hermanos, aquí así nos dice en el 8, también vosotros tener paciencia, dice, y afirmad vuestros corazones. Tener paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, hermano. Cada vez está más cerca, hermanos, y tenemos que mantenernos firmes, hermanos, en el camino del Señor. Esta situación de la pandemia, hermanos, por ahí he escuchado en el trabajo que muchos que estaban en las cosas de Dios, pues ya se desviaron, mis amados hermanos. Ya se desviaron, algunos ya no se reúnen. Esta cosa de la pandemia hizo muchos estragos, pero usted y yo, hermanos, tenemos que seguir adelante. Usted y yo tenemos que seguir adelante porque el Señor viene como ladrón en la noche, mis amados hermanos. Y tenemos que estar preparados, usted y yo, hermanos, para que ya sea que el Señor nos llame a cuentas o el Señor venga, hermanos. Usted y yo tenemos que estar preparados como las 5 vírgenes. Y ahí entra la paciencia, mis amados hermanos. Ahí entra la paciencia, que no nos desanimemos, que no nos desesperemos. Porque yo, pues, se podría decir, no, pues yo tengo 20 años, 15 años, 10 años, 8 años, de que el Señor viene. Y el Señor viene, mis amados hermanos. Y el Señor viene. Cada vez la situación a nivel mundial se está poniendo más complicada. Cada día se escuchan temblores y terremotos por muchos países.
situaciones muy complicadas que se tienen que presentar, mis amados hermanos. Pero usted y yo tenemos que estar firmes, amén. Miren, me acompañan aquí a Corintios, hermanos, por favor. Primera de Corintios. Amén, hermanos. En el Primera de Corintios 10, en el versículo 12, mis amados hermanos. No sé si son los nervios, pero aquí de repente no veo bien las letras. Dice así, hermanos. Así que, 10:12 de Primera de Corintios dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Dice el Señor, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos descuidemos, mis hermanos. No nos confiemos. Tenemos que velar. Usted y yo tenemos que velar todos los días de nuestra vida. Dice, y porque el Señor es fiel, hermanos. El Señor no nos va a dar una tentación más allá de la que podamos resistir, sino que con la tentación nos dará juntamente la salida. Miren, hermanos, si me acompañan ahí adelantito en 2 de Corintios, por favor, ahí mismo, pero y yo me imaginaba, hermanos, a este hombre, hablando un poquito de Juan, de este varón que estaba ahí. ¿Se imaginan 38 años, hermanos, esperando? Bien pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues ya ni hago el esfuerzo por quererme meter al estanque. Mas, sin embargo, dice que cuando se descendía, dice la palabra que el Señor le dijo que si quería ser sano, y le dijo, Señor, pues es que cuando yo voy, me ganan. O sea, estuvo él 38 años esforzándose, hermanos. Él veía cómo lo hacía para poder entrar a ese estanque, ser el primero. 38 años, mis amados hermanos. 38 años, el cual este varón, yo creo que veía en el movimiento de agua, yo creo que con sus manos empujaba, no sé, hermanos, para tratar de llegar, pero le ganaban. Yo creo que este varón pudo haber desistido. Pues, ¿para qué sigo aquí? Ya mejor me voy, ¿no? Mas, sin embargo, él no perdía la esperanza de un día poder ser el primero en llegar a ese estanque. Miren, dice aquí en Corintios 4, 2 de Corintios 4, 16, dice. Dice así, hermanos, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, mis amados hermanos. Ahí es donde nuestra fe tiene que estar, hermanos. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Veíamos ahí en Santiago cómo nos ponía el ejemplo de Job, hermanos. Job, un hombre que Dios
lo multiplicó en gran manera todos sus bienes, sus hijos, sus hijas. Me gustaría que me acompañaran aquí a verlo, hermanos, por favor, aquí en Job, en el capítulo 42. Amén, hermanos. En el 42, en el 10, mis amados hermanos, vamos a leer del 10 al 17, cómo el Señor bendijo a este siervo, hermanos. Amén, amén, hermanos. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Tesia, y el de la tercera Eren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo, lleno de días. Todos sabemos, hermanos, la historia de Job. No pasó un día, hermanos, su aflicción. No pasó un mes. Pasó tiempo, hermanos. Pasó tiempo en cual sus amigos iban supuestamente y lo criticaban, que por qué estaba así, si había hecho algo malo. Y más sin embargo, hermanos, este Job se mantuvo firme. Se mantuvo firme, hermano, esperando en su Dios. Y el Señor nos invita, hermanos, nos anima a que usted y yo nos mantengamos firmes, hermanos. Que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, hermano. Que usted y yo nos mantengamos firmes en el Señor. Yo no sé, hermanos, si usted tenga alguna necesidad, alguna petición. Pero si el Señor, hermanos, aún no le da esa bendición, no se desanime. Esperemos en Jehová, como dijo el salmista. Pacientemente, dijo. Pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente este hombre 38 años esperó, hermanos. 38 años es muchísimo tiempo, mis amados hermanos. Muchísimo tiempo. Y algo que veía ahí en, otra vez si me acompañan, por favor, ahí a Juan, hermanos, en el 5. Cuando el Señor le dice, el Señor le dice en el 8. Bueno, vamos a ver desde el 6, otra vez, dice. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y le responde, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, hermano. Aparte que este varón fue paciente, tuvo fe. Tuvo fe, hermanos, y aquí la palabra de Dios, hermanos, nos habla de hombres
de una fe muy grande. Y si vamos, ustedes sabemos, Hebreos, hermanos, nos habla de la fe. Si gustan acompañarme, hermanos, por favor. Hebreos 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Imaginan, hermanos, ese momento donde llega Jesús, el Señor, y ve al enfermo y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Imaginan, hermanos? O cuando estaba ahí y ahorita se vino a la mente el del templo de la Hermosa, pero ahí era Pablo. Pero en ese momento, este hombre que tenía 38 años sin poder caminar, tuvo una gran fe, mis amados hermanos. Tuvo una gran fe y le dice el maestro: levántate. Y si seguimos leyendo ahí en Juan, hermanos, le dijeron que quién lo había sanado. Le preguntaron los de la iglesia, se me fue el nombre, hermanos. Le preguntan, dijo: no, pues no sé, un hombre, ¿verdad? Y fue sano, hermanos. Miren, y dice aquí: la fe es, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén, hermanos. Dice, híjole, me acompañan a leer un poquitito aquí, hermanos, en Hebreos. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no haber muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Aquí me llamaba un poquito la atención a mí, Noé, hermanos, y me fui hasta Génesis. Cómo el Señor, hermanos, le dice a este varón de Noé, si me acompañan ahí a Génesis 5. Es sorprendente, hermanos, lo que dice aquí. ¿Cuánto tiempo Noé, hermanos, estuvo construyendo el arca? Miren, ya estamos ahí, hermanos. Génesis 5 dice así, 5:32, dice: y siendo Noé, bueno, aquí estoy hablando de Noé, de cuántos, dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. De 500 años, hermanos. Y si vemos a la vuelta en el 7:6, dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Cuántos años estuvo más o menos construyendo el arca Noé, hermanos? Yo veo aquí, a lo mejor me equivoco, hermanos, pero tenía 500 años. Y luego en el 9 dice: Noé empieza a construir el arca. Y en el 7:6 dice que Noé era de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra.
yo veo que son alrededor de 100 años. 100 años, hermanos, que se le presentó a Noé y le dijo, hermanos, y él con esa fe y con esa paciencia estuvo fabricando el arca, hermano. Sabemos que en aquel entonces no llovía, sino que salía un vapor de la tierra y era como se regaba. Y posiblemente a Noé le decían que por qué estaba haciendo el arca, a lo mejor se burlaban, lo juzgaban, no sé, hermanos. Pero él no desistió, él se mantuvo firme, porque el Señor le dijo que fabricara, que construyera una arca de tantas medidas, de tal madera, que le iba a calefatear, que iba a meter 2 animales. La construyó, hermanos. 100 años. Ya no estamos hablando de 38 años. Fueron 100 años. Casi 3 veces más el tiempo que estuvo paralítico, hermano. 100 años y Noé, hermanos, se mantuvo firme, hermano. 100 años. Se mantuvo firme construyendo el arca. Usted y yo, hermanos, le digo, a lo mejor yo tengo ya un tiempo deseando algo, hermanos. Y de repente, hasta muchas veces, hermanos, hasta en la propia familia pasa, ¿verdad? Y meten desánimos y esto y el otro, y el enemigo empieza a hacer la obra, hermanos. Pero luego ahí está la esposa que anima a uno, pues tú mantente firme, espera en Dios. Y ahí es donde yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque el Señor tiene cuidado de sus hijos. Pero tenemos que ser pacientes, no desesperarnos, hermanos. A lo mejor en ese trayecto el enemigo va a venir a través de familiares, a través de primos, de tíos, amigos, qué sé yo, a quererlo desanimar, a querer que desista de eso, hermanos, de su confianza, de su fe en Dios. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Vemos cómo pues, seguimos leyendo, hermanos, de Abraham. Podemos seguir hablando de ¿cómo se llama? Cuando Abraham, su único hijo, hermanos, cuando Sara, ya siendo de edad muy fuera de lo normal para que pudiera tener hijos, Dios hizo la obra. Cuando Abraham va a hacer el sacrificio y lleva a su hijo de la mano, es algo también muy tremendo, mis amados hermanos. Pero él tuvo fe. Y así, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios nos da muchos ejemplos, hermanos, de hombres que esperaron con paciencia, de hombres que tuvieron fe, hermanos, y Dios hizo grandes obras en sus vidas, hizo grandes maravillas, hermanos. Hoy en este 2021, hermanos, muchas veces la tecnología y tantas cosas, miren, ¿qué creen? Ahorita que me estoy acordando de la tecnología, un día estaba ahí en casa y me puse a ver de unos documentales, hermanos, que me llamó la atención, de la Biblia. Y estaban hablando del Mar Rojo cuando el pueblo de Israel pasó en seco. Eso para esa gente, hermanos, es imposible creer. Y le buscan de una y de otra manera, mis amados hermanos. Porque para ellos es locura. Para ellos es locura. No pueden creer que Dios abrió el mar para que su pueblo, hermanos, pasara en seco. Y le buscaban de una y de otra forma y decían que era imposible. Y a mí me llamaba la atención y terminé pagándola, ya de ratito. Terminé pagándola, hermanos, pero le digo a mi esposa, mira Isabel, le digo, aquí este tipo de documentales que sacan
si lo ven hermanos, porque esa gente te lo explica muy minuciosamente, que no pudieron pasar por esto, por aquello, y que pasaron por acá y no por allá, y muy minuciosamente te lo van explicando. Y si uno se descuida tantito, hermanos, puede pensar, no, pues sí, cierto, tienen razón, ellos. Entonces yo le decía, Isabel, es muy peligroso, esos documentales, es peligroso cuando, pues si no estamos bien cimentados, si no estamos bien en las cosas de Dios, nos pueden envolver ese tipo de gente. Y tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. Tenemos que tener cuidado porque pues el enemigo trabaja de muchas formas. Y quieren como que ser que eso no fue, hermanos, del Mar Rojo, por ejemplo. Ahorita es un paréntesis nada más que estoy haciendo, hermanos. Que tengamos cuidado lo que vemos, hermanos, lo que leemos muchas veces en la tecnología, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que estar firmes en el Señor. Ser pacientes y que nuestra fe, rogarle al Señor, hermanos, que nuestra fe no decaiga, sino que vaya creciendo nuestra fe, hermanos, continuamente. Y no desmayar, mis amados hermanos, no desmayar. Porque lo que vemos aquí, hermanos, es momentáneo, es pasajero, mis amados hermanos. Donde usted y yo pertenecemos es en la Nueva Jerusalén, donde nuestro Señor fue a preparar esas moradas para usted y para mí, mis hermanos. Y ahí tenemos que estar un día. Amén, hermanos. Hermanos, esto es lo que yo traía, hermanos, con temor y temblor delante de la presencia del Señor, hermanos. El ánimo es de que perseveremos, hermanos, hasta el final, que no desmayemos y que nuestra fe no decaiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.